¿Has sentido alguna vez el peso de un sistema contra tu piel? ¿Alguna vez has respirado el aire de la injusticia tan profundamente que se te ha grabado en el alma, prometiéndote que lucharías? En el corazón palpitante de El Refugio, donde el sol caía como oro líquido sobre las fachadas descoloridas y el aire vibraba con una energía cruda y sin pulir, Aisha, con sus 19 años, se movía con la ligereza de quien conoce cada grieta del asfalto bajo sus zapatillas desgastadas. El eco de risas infantiles, agudas y despreocupadas, se entrelazaba con el bajo constante de la música trap que escapaba de los coches aparcados, un ritmo que era tanto una banda sonora de resistencia, como un lamento silencioso. El aroma dulce y especiado de los plátanos fritos que se vendían en cada esquina, una fragancia persistente que se adhería a la ropa y al recuerdo, era un consuelo familiar en medio de la cruda realidad. Sus ojos grandes y profundos, de un color que recordaba la tierra fértil después de la lluvia, ya habían absorbido más matices de la existencia que la mayoría en toda una vida, registrando la dignidad inquebrantable que emanaba de cada anciano sentado en un banco, de cada madre que luchaba por su prole, de cada joven que soñaba a pesar de las cadenas invisibles, pero también la sombra persistente y opresiva de la injusticia, un velo que oscurecía el brillo natural de su gente. El asfalto agrietado, un mosaico roto de promesas incumplidas, se sentía bajo sus pies no solo como un camino de cemento, sino como el mapa tatuado de una esperanza tenaz, obstinada, que se negaba a morir, que latía en el pulso colectivo del barrio, una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, el sol volvería a salir. Esta esperanza, frágil pero irrompible, era la chispa que encendía la determinación de Aisha, una fuerza que prometía revelarse con cada paso que daba en las calles del refugio, guiándola hacia un destino que aún estaba por desvelarse. Aisha no era, ni por un instante, una soñadora pasiva, de esas que se pierden en fantasías etéreas mientras el mundo real se desmorona a su alrededor. Cada fibra de su ser, desde la punta de sus dedos hasta la última hebra de su cabello trenzado, latía con una convicción tan férrea como el acero forjado. Las cosas podían, y debían, ser radicalmente diferentes. Su motivación más profunda y dolorosa, esa herida abierta que nunca cicatrizaba del todo, tenía un nombre, un rostro, una risa. Omar, su hermano pequeño de apenas 12 años, con su mirada curiosa que exploraba el mundo con la inocencia, de quien aún no ha sido golpeado por la dureza de la vida. Pero incluso Omar, con su risa fácil que resonaba en los callejones del barrio, ya había aprendido a bajar la cabeza casi imperceptiblemente, un gesto apenas un leve hundimiento de los hombros, cuando una patrulla policial se detenía demasiado cerca, una señal de sumisión preprogramada, que a Aisha le quiebraba el alma en 1000 pedazos, un recordatorio constante de la infancia robada, de la libertad coartada antes de tiempo. Ella había sido testigo presencial de cómo amigos y familiares, jóvenes llenos de vida y promesas como Omar, se enfrentaban a acusaciones injustas que los marcaban de por vida, a detenciones arbitrarias que los arrancaban de sus hogares en mitad de la noche, a la humillación sistemática de ser tratados como criminales en su propia casa, en su propia piel, solo por el color de la suya, o por el código postal de su nacimiento. El recuerdo de la impotencia, de ese nudo frío y pesado que se le formaba en el estómago cada vez que una sirena ululaba en la distancia, era lo que la impulsaba, lo que le inyectaba adrenalina en las venas y fuego en el alma. Quería ser abogada de derechos civiles, no solo un título, sino una voz para aquellos que no tenían voz, un escudo infranqueable para los vulnerables, para los desprotegidos, para los que el sistema ignoraba o aplastaba. Era una ambición que, para muchos en el refugio, sonaba a fantasía, a un eco lejano de un mundo al que jamás tendrían acceso, un sueño tan grande y tan distante como las estrellas en el cielo nocturno, pero Aisha sabía que era su única opción. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirte ahora. Es gratis y no sales del vídeo. La fuerza de oposición que Aisha sentía, no era un único villano con capa oscura, sino una red sofocante, invisible pero omnipresente, de prejuicios sistémicos que se habían enraizado profundamente en el tejido social, y de una desesperanza colectiva, que se había extendido como una enfermedad silenciosa por cada rincón de El Refugio. Esta opresión se personificaba, con una frialdad casi escultórica, en figuras como la del oficial Vargas, un agente de policía cuyo rostro pétreo parecía tallado en granito, patrullando las calles del barrio con una arrogancia tan gélida como el metal pulido de su placa. Su mirada, a menudo cargada de un desprecio apenas disimulado, un juicio mudo que pesaba más que cualquier palabra, se posaba sobre los residentes como un escrutinio constante, una advertencia tácita.
La forma en que sus botas resonaban con una autoridad opresiva al pisar el asfalto agrietado, un sonido seco y contundente que se propagaba por los callejones estrechos, era un recordatorio constante de la vigilancia implacable y del juicio sumario al que estaban sometidos. Vargas no era solo un oficial, era la encarnación viva de un sistema que parecía empeñado en mantener a El Refugio bajo su pulgar, una mano invisible que apretaba sin piedad, alimentando la desconfianza crónica y el miedo visceral en el corazón de la comunidad. Cada vez que su coche patrulla se deslizaba lentamente por las calles, el aire se volvía denso, las conversaciones se silenciaban a medias, y las risas de los niños se apagaban, transformándose en murmullos. Era una tensión palpable, un nudo en la garganta que se formaba en los habitantes, una sensación de estar siempre bajo la lupa, siempre un paso en falso de la condena. Esta presencia constante de Vargas, y lo que representaba, era un muro infranqueable que se alzaba entre Aisha y su sueño, una montaña de adversidad que parecía crecer con cada amanecer, y cuya sombra amenazaba con cubrir por completo la luz de la esperanza que tanto se esforzaba por mantener encendida en su interior. El conflicto central que consumía a Aisha, que la despertaba en las noches con la mente en ebullición y el cuerpo agotado, era una batalla titánica que parecía librarse en un terreno inclinado y resbaladizo. ¿Cómo abrirse camino hacia la universidad? Y luego, con la misma determinación, hacia la abogacía, cuando la pobreza era un lastre constante, un ancla pesada que la arrastraba hacia el fondo con cada brazada. Las becas, de las que tanto se hablaba en los centros comunitarios, eran para ella un espejismo lejano, una visión borrosa en el horizonte de un desierto implacable, prometiendo agua que nunca llegaba. El simple hecho de comprar un libro de texto, ese objeto tan básico para la educación, parecía un lujo inalcanzable, una utopía que se desvanecía en cuanto pensaba en el precio, en cómo cada céntimo que ganaba con esfuerzo, debía destinarse a las necesidades más básicas de su familia. Cada día era una lucha extenuante contra el cansancio que se le pegaba a los huesos, contra la presión sutil pero persistente de su madre, una mujer fuerte, de manos curtidas por años de trabajo incansable, pero agotada, con la espalda encorvada por el peso de las responsabilidades, que la instaba, con la mejor de las intenciones y una preocupación palpable en la voz, a buscar un camino, seguro, menos arriesgado, menos doloroso, menos lleno de espinas. Ella le hablaba de trabajos estables, de la necesidad de una vida sin sobresaltos, sin la quimera de sueños que parecían inalcanzables en su realidad. Había, además, una tensión secundaria palpable en el aire de El Refugio. Una amenaza constante que se sentía en los silencios, en las miradas perdidas. La posibilidad de que su comunidad, ya herida por innumerables golpes, perdiera su chispa, su vitalidad, su fe en un futuro mejor, en la posibilidad de la justicia y la prosperidad. Aisha sentía el peso abrumador de esa fe sobre sus hombros jóvenes, una carga que la asfixiaba a veces, el miedo constante a decepcionar, a fracasar, a no ser lo suficientemente fuerte para mantener esa llama encendida para todos ellos. Este miedo, esta presión dual, la mantenía en vilo, pero también paradójicamente, la impulsaba a buscar una salida, una rendija de luz, en la oscuridad opresiva. Sin embargo, en medio de esta opresión asfixiante, de esta realidad que se sentía como una losa sobre sus vidas, siempre había destellos de luz, pequeños milagros que se filtraban por las grietas del sistema. La noticia, que circuló como un reguero de pólvora por cada portal, por cada tienda de comestibles, por cada peluquería del barrio, un murmullo que se transformó en un grito, de cómo un agente encubierto del FBI fue acosado, de manera descarada e impune, por un policía local, y cómo, para sorpresa de todos, recibió una lección al instante, se convirtió en un símbolo de doble filo, una anécdota que se contaba y recontaba con asombro, y una pizca de incredulidad. Para algunos, para la mayoría de los cínicos, era simplemente una anécdota curiosa, una rareza estadística, la prueba irrefutable de que solo la gran autoridad, la que venía de arriba, con sus trajes impecables y sus insignias relucientes, podía poner en su sitio a la pequeña autoridad, la que los oprimía día a día en sus propias calles. Pero para Aisha, que la oyó en boca de Omar, con sus ojos brillando de fascinación mientras veía el vídeo viral en el teléfono de un vecino, una y otra vez, esa historia fue mucho más que una simple anécdota, fue una chispa, un relámpago en la oscuridad. Fue la prueba tangible, aunque efímera, de que si bien el acoso era una realidad diaria, tan común como el aire que respiraban, la rendición de cuentas, por rara y fugaz que fuera, también lo era.
Le infundió una renovada, aunque frágil y vulnerable, creencia en la posibilidad de la justicia, un recordatorio poderoso de que no todas las batallas estaban perdidas, incluso si la mayoría lo parecían, incluso si el viento soplaba en contra. Esta pequeña victoria, este acto de justicia inesperado, aunque no fuera directamente para ellos, encendió una llama tenue en su interior, una promesa silenciosa de que la lucha valía la pena, que la luz podía abrirse paso incluso en la oscuridad más profunda, renovando su determinación para enfrentar lo que viniera. Aisha, con la piel de sus manos áspera y curtida por el trabajo incesante en la lavandería del barrio, donde el vapor espeso y el olor a detergente se adherían a cada fibra de su ser, se aferraba con una devoción casi sagrada a un viejo libro de derecho constitucional. Sus páginas, de un color amarillento por el tiempo y el uso, estaban gastadas y finas por innumerables lecturas, por los toques constantes de sus dedos que trazaban cada palabra, cada concepto, buscando entender el intrincado laberinto de la ley. El olor a detergente y humedad, una mezcla que se había vuelto parte de su propia esencia, impregnaba no solo su ropa, sino también el libro, creando una sinestesia peculiar que unía su arduo presente con su anhelado futuro. Pero mientras sus manos trabajaban, y sus sentidos captaban la realidad de su entorno, su mente volaba, libre y audaz, a las aulas universitarias, a los debates acalorados sobre la justicia, a la promesa de un conocimiento que la empoderaría. A veces, la duda la asaltaba con una ferocidad inesperada, un murmullo insidioso que le susurraba al oído que todo era inútil, que el sistema era demasiado grande, demasiado arraigado, demasiado implacable para que una sola persona pudiera hacer mella en él. Era una voz que intentaba apagar su chispa, de convencerla de la futilidad de su lucha. Pero entonces, como un ancla en la tormenta, recordaba la mirada inocente y curiosa de su hermano, Omar, la risa contagiosa de los niños jugando en la calle, que a pesar de todo, encontraban alegría, y el orgullo silencioso, digno y resiliente, de los ancianos sentados en los bancos, cuyos ojos habían visto pasar generaciones de injusticias, pero nunca habían dejado de creer en un mañana mejor. En esos momentos de claridad, se veía a sí misma no solo como una abogada, una profesional del derecho, sino como una guardiana, alguien que podía cerrar la brecha dolorosa entre la ley escrita fría e impersonal, y la justicia vivida, la que se sentía en la piel, la que tocaba las vidas de su gente. Había indicios, sutiles, y aún nebulosos, de que un mentor inesperado podría aparecer en su camino, alguien que había recorrido un camino similar, lleno de espinas y sacrificios, y que vería en Aisha, la misma chispa de determinación que una vez ardió en él con la misma intensidad. O quizás, un incidente particular, más flagrante y escandaloso que los demás, la empujaría a una posición de liderazgo que nunca imaginó, obligándola a usar su voz, a levantarla, incluso antes de tener un título que la respaldara, antes de tener la autoridad formal. La premonición de que el camino sería largo y doloroso era real, tan palpable como el libro en sus manos, pero también lo era la certeza inquebrantable de que Aisha no se rendiría, porque rendirse simplemente no era una opción para el refugio, ni para ella misma. Imagina por un momento una semilla diminuta, caída en el asfalto agrietado de una calle olvidada. No tiene tierra fértil, ni agua abundante, solo la promesa lejana de un sol que apenas la alcanza. Esa semilla es la esperanza de Aisha, una promesa que se niega a marchitarse, incluso cuando el aire se espesa con la resignación. Pero ¿qué pasa cuando esa semilla, contra toda lógica, empieza a germinar? ¿Cómo puede una chispa solitaria encender un incendio cuando todo alrededor parece diseñado para apagarla? La respuesta no es sencilla, y el camino de Aisha está a punto de revelarnos verdades incómodas sobre la resistencia y el verdadero coste de la libertad. Aisha lo sentía en el aire, en el crujido de las miradas ajenas, en los susurros apagados cuando una patrulla pasaba. Cada vez que intentaba preguntar por formularios de becas en la oficina del barrio, la recepcionista le dedicaba una sonrisa forzada y un «ya te llamaremos», que sonaba a «no pierdas tu tiempo». Era la misma sensación que Omar experimentaba, ese nudo en el estómago, la lección no verbal de que ciertos lugares, ciertos sueños, no eran para ellos. Una vez, al salir de la lavandería con el olor a lejía pegado a la piel, vio a Vargas observando a un grupo de jóvenes que jugaban al fútbol en la calle. Su postura era rígida, los brazos cruzados sobre el pecho, y su mirada se detuvo en Aisha por un instante, un gélido escrutinio que la hizo sentir como una intrusa en su propio hogar. Vargas pensaba, aquí, en el refugio, las reglas son claras.
Y los sueños grandes solo traen problemas. Es mejor que cada uno se quede en su sitio, donde pertenece. Era una convicción arraigada, una verdad inmutable en su universo. Un orden que él estaba dispuesto a mantener a toda costa. Para él, Aisha no era más que otra joven con aspiraciones descabelladas, otra chispa que debía ser extinguida antes de que pudiera prender fuego a lo que él consideraba un delicado equilibrio. La tensión se elevaba con cada día que pasaba. El plazo para solicitar la beca de la universidad, su única esperanza real, se acercaba peligrosamente. Los libros que necesitaba seguían siendo un lujo inalcanzable, y el cansancio de las jornadas en la lavandería se acumulaba en sus párpados, pesando más que el plomo. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca comunitaria, un lugar que olía a papel viejo y a ilusiones rotas, escuchó una voz familiar, grave y autoritaria. Era Vargas, que entraba con otros 2 agentes, patrullando, sin motivo aparente, sus botas resonando con un eco intimidante en el silencio de las estanterías. No buscaban nada, solo querían recordarles quién mandaba. Sus ojos de halcón se posaron en Aisha, en el libro de Derecho Constitucional que tenía abierto sobre la mesa. Una sonrisa torcida apareció en el rostro pétreo de Vargas. «Estudiando, señorita». «Qué ambiciosa», dijo con un tono que destilaba burla, su voz áspera como el papel de lija. «No pierda el tiempo con esas tonterías. Hay otros trabajos, más realistas, para gente como usted. El refugio no necesita abogados, necesita orden». Era una humillación pública, un intento de aplastarla, de recordarle su lugar, frente a los pocos testigos que había. Aisha sintió un calor subir por su rostro, pero sus ojos, fijos en los de Vargas, ardían con una determinación silenciosa. Esa noche el incidente en la biblioteca no la dejó dormir. La voz de Vargas se repetía en su cabeza, un eco venenoso que intentaba corroer su voluntad. Pero en lugar de quebrarla, la endureció. La rabia, fría y contenida, se mezclaba con la urgencia de su situación. No era solo por ella, era por Omar, por cada rostro cansado en el refugio, por cada sueño pisoteado. La idea de rendirse era un veneno que no podía permitirse. Sabía que su momento, su oportunidad para demostrar que estaban equivocados, se acercaba. Y no podía fallar. Al día siguiente, la noticia de un desalojo inminente en el bloque de viviendas más antiguo del barrio se extendió como la pólvora. Familias enteras, algunas con ancianos y niños pequeños, serían arrojadas a la calle por una disputa burocrática absurda. Una letra pequeña que nadie entendía. Era un golpe bajo, directo al corazón de la comunidad, una demostración cruel de la indiferencia del sistema. Los vecinos, desesperados, se reunieron en la plaza, las voces alzándose en un coro de impotencia. Vargas y sus hombres ya estaban allí, formando un muro de uniformes y porras, listos para mantener el orden. Aisha vio la desesperación en los ojos de los niños, el miedo en los rostros de sus madres. Se sintió pequeña, insignificante, atrapada. El tiempo se agotaba, y la injusticia se alzaba imponente ante ella, una bestia insaciable. Pero entonces, en medio del caos y la desesperación, algo se encendió en Aisha. No fue un grito, sino un silencio profundo que la invadió, una claridad cristalina. Recordó a su hermano bajando la cabeza, el vídeo del agente del FBI, las páginas gastadas de su libro de derecho. Dio un paso al frente, sus zapatillas desgastadas pisando con firmeza el asfalto. Su voz, al principio un murmullo, creció con cada palabra, clara y resonante, cortando el aire tenso. «No pueden hacer esto», exclamó, dirigiéndose a Vargas y a la multitud. «Hay leyes que los protegen. Hay derechos». La sorpresa en los rostros de los agentes era palpable. Y en la multitud, una chispa de esperanza, pequeña pero inconfundible, comenzaba a arder. Se había puesto de pie no como una soñadora, sino como una defensora, una voz para su gente. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Aisha había cruzado un umbral, ya no era solo la estudiante solitaria en la lavandería. Era la joven que se atrevía a desafiar al poder, a nombrar la injusticia en voz alta. El camino aún era largo, pero el primer paso, el más difícil, ya estaba dado. La semilla había brotado, y ahora, el refugio, tenía una nueva esperanza en la que aferrarse. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora.
El silencio que siguió a las palabras de Aisha fue tan denso que casi se podía tocar. Vargas, con el rostro enrojecido por la ira, pareció dudar por un instante, la sorpresa grabada en sus facciones. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora mostraban una mezcla de rabia contenida, y algo parecido a la incertidumbre. Los otros agentes se miraron entre sí, sus manos aferradas a las porras, pero sin moverse. En la multitud, el murmullo de desesperación se transformó en un aliento colectivo, un suspiro de asombro que se propagó como una ola. Los ojos de los niños, antes llenos de miedo, se abrieron con una chispa de curiosidad, de asombro. Las madres, que segundos antes se abrazaban a sus hijos con una resignación dolorosa, levantaron la vista, sus rostros marcados por la dureza de la vida, pero ahora iluminados por una incipiente esperanza. La voz de Aisha había resonado no solo en la plaza, sino en el corazón de cada uno de ellos, recordándoles que no estaban solos, que tenían derechos, que la ley, aunque muchas veces ciega, aún podía ser su aliada. En ese instante, la balanza del poder, aunque fuera por un breve e incierto momento, pareció inclinarse. La comunidad, antes dispersa y abatida, se unió, sus miradas convergieron en ella, en la joven que se había atrevido a desafiar lo inquebrantable. Aisha sintió el peso de todas esas miradas, el miedo que aún la atenazaba, mezclado con una poderosa oleada de determinación. Era un punto de no retorno. La lucha apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El aire en la plaza del refugio, antes cargado de desesperación y el eco de sirenas lejanas, se partió con las palabras de Aisha. Su voz, clara y firme, había cortado el nudo de impotencia que oprimía a la comunidad. Los murmullos de miedo se transformaron en un silencio expectante, y luego en un susurro colectivo de asombro, casi de reverencia. Los ojos de los niños que un instante antes reflejaban el pánico de sus padres, ahora miraban a Aisha con una curiosidad nueva, una chispa de esperanza que se encendía en sus pupilas. El oficial Vargas, con el rostro aún teñido de una ira contenida, se debatió entre la incredulidad y una furia silenciosa. Sus puños se apretaron, pero por primera vez, su postura de granito se resquebrajó con un atisbo de duda. Aisha, aunque por dentro sentía el temblor de la adrenalina, mantuvo la mirada fija en él, una llama inquebrantable ardiendo en sus ojos. En ese instante, no era solo una joven desafiando a un policía, era la voz de El Refugio, un eco ancestral de resiliencia que se negaba a ser silenciado. La balanza, por un instante fugaz, se había inclinado. Con la plaza convertida en un hervidero de esperanza renovada, Aisha no perdió un segundo. Usando los pocos conocimientos que había extraído de su libro de derecho, y la sabiduría práctica que años de observar a su gente le habían enseñado, comenzó a organizar a los vecinos. Necesitamos pruebas, documentos, testimonios. Su voz resonaba, ahora con la autoridad de quien ha encontrado su propósito. En cuestión de horas, la sala comunitaria se transformó en una improvisada oficina legal, con mesas llenas de papeles y gente compartiendo sus historias, sus frustraciones. Pero la resistencia no tardó en llegar. Las oficinas municipales, que antes eran lentas, ahora se volvieron herméticas, los teléfonos no respondían, los trámites se extraviaban. La maquinaria burocrática, manejada por hilos invisibles, comenzó a apretar el cerco, una nueva forma de opresión, más sutil pero igual de asfixiante. Vargas, observando desde la distancia el frenesí de actividad en la sala comunitaria, sintió cómo la bilis se le revolvía en el estómago. Esta chica es más que un simple estorbo, pensó con un frío desprecio que le helaba la sangre. Es una infección. Y las infecciones, si no se extirpan a tiempo, acaban por pudrirlo todo. Para él, Aisha no era solo una rebelde, era el caos encarnado, la amenaza latente a la estructura que él, y otros como él, habían construido para mantener el control. Los días se estiraron en noches interminables. La beca universitaria, su sueño más íntimo, parecía desvanecerse en el horizonte a medida que cada puerta legal se cerraba en su cara. Los desalojos, aunque frenados por su intervención inicial, ahora enfrentaban una nueva fecha límite, inamovible, que se acercaba como un tren de carga. La presión de su madre, las miradas de esperanza de los vecinos, el cansancio físico que la dejaba con los ojos ardiendo y la mente embotada, todo se combinó en un nudo insoportable en su pecho. Una tarde, al encontrar la lavandería cerrada por inspección y un aviso de embargo en la puerta de su propia casa, el peso fue demasiado.
Se sentó en el suelo frío de su habitación, el viejo libro de derecho en sus manos, y las lágrimas, esas que se había negado a derramar durante semanas, finalmente cayeron, empapando las páginas. Un susurro de rendición, un escape hacia una vida normal, y sin dolor, le tentó con una fuerza abrumadora. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirla, sus dedos tocaron la fotografía arrugada de Omar en su mesita de noche, su sonrisa despreocupada, la misma que había visto apagarse ante la presencia de Vargas. Recordó el olor a plátanos fritos, las risas infantiles en la plaza, el rostro de su abuela, curtido por el sol y la sabiduría, que siempre decía, la esperanza es lo último que se pierde, mi niña. El fuego en su interior, que había estado a punto de extinguirse, se reavivó con una intensidad feroz. No era solo por ella, era por cada uno de ellos, por la promesa de un futuro donde Omar no tuviera que bajar la cabeza. Se levantó, el libro de derecho aún en sus manos, y miró por la ventana hacia las luces parpadeantes de El Refugio, cada una un hogar, cada una vida que dependía de su lucha. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La mañana siguiente trajo consigo una nueva ola de golpes. La lavandería, su única fuente de ingresos, amaneció con un cartel de clausurado por inspección municipal, y la amenaza de embargo sobre su propia casa se hizo realidad con un aviso oficial en la puerta. Cada intento de presentar los documentos de los vecinos en el ayuntamiento se encontraba con un muro de burocracia inexpugnable. Faltan firmas, el plazo ha expirado, no es el departamento correcto. El desalojo de las familias, frenado temporalmente, ahora tenía una fecha inamovible, apenas unos días. La presión la asfixiaba, el cansancio se le había pegado a los huesos, y cada respiración era una lucha. El sueño de la universidad, de la abogacía, parecía un eco lejano, ahogado por el rugido de la desesperación. Justo cuando la oscuridad amenazaba con devorarla por completo, un nombre le vino a la mente, el agente encubierto del FBI. Recordó la historia, el vídeo viral que Omar había visto. Si la gran autoridad podía hacer que la pequeña autoridad rindiera cuentas, quizás había una rendija, una forma de usar ese mismo principio. Era una idea loca, una aguja en un pajar, pero la desesperación a veces es la madre de la ingeniosidad. Con una última chispa de esperanza, Aisha se dirigió al centro comunitario, donde un viejo amigo de su abuela, un ex periodista con una red de contactos que se extendía mucho más allá del refugio, solía pasar sus tardes. Su nombre era Don Emilio, y sus ojos, cansados pero sagaces, habían visto muchos combates. Don Emilio escuchó a Aisha con una calma imperturbable, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa. Cuando ella terminó de relatar la serie de abusos y la historia del agente del FBI, él asintió lentamente. Hay una forma, mi niña, dijo con voz rasposa, pero es arriesgada. Necesitamos que alguien de fuera, alguien con verdadero peso, vea esto. Y lo ve ahora. Con la ayuda de Don Emilio, Aisha consiguió una cita, a la desesperada, con una fiscal de distrito conocida por su integridad, una mujer que había crecido en un barrio similar al refugio. La reunión se celebró en un despacho frío e impersonal, pero Aisha habló desde el corazón, con la voz temblorosa al principio, pero que fue ganando fuerza con cada palabra, pintando un cuadro vívido de la opresión, del desalojo inminente, de la injusticia que se cernía sobre su gente. Mostró los documentos que había logrado reunir, las pruebas de las irregularidades burocráticas, las denuncias de acoso. La fiscal escuchó, su rostro inexpresivo, pero sus ojos, que no se apartaban de Aisha, revelaban una creciente indignación. Señorita, dijo finalmente la fiscal, su voz cortante como el cristal, esto es más grave de lo que imaginaba, hay patrones aquí. Y el agente Vargas es un viejo conocido. La fiscal se levantó y marcó un número, su voz resonando con autoridad por el despacho. Necesito una orden de restricción temporal para el desalojo del bloque de viviendas de El Refugio. Y quiero una investigación a fondo sobre las prácticas del oficial Vargas. Esto termina hoy. Aisha sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y asombro. Había logrado lo impensable. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Esa misma tarde, mientras Vargas y sus hombres se preparaban para ejecutar el desalojo, una orden judicial llegó a sus manos, deteniendo el proceso en seco. La furia en el rostro de Vargas era un cuadro digno de ver, pero esta vez, su poder había sido neutralizado por una fuerza mayor. La lavandería reabrió sus puertas al día siguiente,
y el aviso de embargo de la casa de Aisha fue retirado. Un equipo de investigadores de la fiscalía llegó a el refugio, recopilando testimonios, revisando expedientes. La comunidad respiró por primera vez en mucho tiempo. El refugio no había ganado todas las batallas, ni mucho menos. Pero había ganado la más importante, la batalla por su dignidad, por su derecho a la esperanza. Aisha no había resuelto todos los problemas, pero había encendido una llama, demostrando que una voz, una determinación inquebrantable, podía mover montañas. Se vio a sí misma sentada en la plaza, observando a Omar jugar, su risa ahora libre de la sombra del miedo. Ella no había bajado la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, el refugio tampoco lo haría. Había abierto un camino, no solo para ella sino para todos. Su sueño de ser abogada ya no era una fantasía, sino un destino palpable, una promesa que había comenzado a cumplirse. Porque a veces, la verdadera justicia no se encuentra en las leyes, sino en la valentía de quienes se atreven a desafiarlas, para defender lo correcto. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él y ven a la próxima historia. En los días que siguieron, un aire diferente soplaba por el refugio. El aroma a plátanos fritos seguía siendo el mismo. La música trap seguía latiendo en el corazón del barrio, pero ahora con una nueva melodía de esperanza. Aisha, con su propósito más claro que nunca, dividía su tiempo entre sus estudios, ahora con libros nuevos y la lavandería vibrante de vida, y las reuniones con los vecinos, ayudándolos a entender sus derechos, a navegar la burocracia. Omar, con su risa ya sin la sombra del miedo, miraba a su hermana con una chispa de orgullo en sus ojos infantiles, una heroína en su propio barrio. La investigación de la fiscalía seguía su curso, y la sombra de Vargas se desvanecía, reemplazada por la luz de la justicia que Aisha había encendido. El camino no sería fácil, lo sabía, pero el refugio había aprendido que la verdadera fortaleza reside en la unidad, en la voz que se alza contra la injusticia, en la semilla que brota del asfalto. Aisha, la joven de 19 años con ojos profundos como la tierra fértil, ya no era solo una soñadora, era el amanecer de una nueva era para su gente, la prueba viviente de que la esperanza, por frágil que parezca, es el motor más poderoso de cambio. Su sueño de ser abogada ya no era una fantasía lejana, sino el cimiento de un futuro donde la ley serviría a todos, y donde el refugio, finalmente, respiraría libre. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre, clica en él y ven a la próxima historia.